Eh, Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Me parece que todavía no veo a ninguno de mis compañeros o compañeros diputadas y diputados. Le doy la bienvenida a todos los asistentes que hoy están con nosotros. Como saben, estas mesas técnicas es un procedimiento que hacemos para discutir y para escuchar posturas a favor y en contra sobre las iniciativas 1266 y 1634 que tienen que ver con el tema del PIN parental. Todos los expositores del día de hoy y los que han pasado en las mesas anteriores cuentan con un máximo de 10 minutos para dar su presentación. El tiempo que les va quedando se les da a conocer a través del chat. Nuestros secretarios técnicos que tienen a bien estar con nosotros el día de hoy les van marcando ese tiempo. También los diputados y las diputadas presentes pueden hacer preguntas hasta en 3 ocasiones y los expositores tendrán 5 minutos para dar respuesta. En todo momento, pues yo les pediría que mantengan cerrados sus micrófonos para que no haya ninguna interferencia con los expositores y también les pediría pues que actuemos con mucho respeto porque lo que buscan estas mesas técnicas es escuchar y tomar en cuenta todas las voces. Muy bien, me permito leer el orden de los expositores del día de hoy. En primer lugar, Karina Baltasar Esmentado. En segundo lugar, Luz Elvira Rodríguez Ontiveros. En tercer lugar, Alejandra Guerrero Espitia. Cuarto, María Elena Limas Gómez. Quinto, Anedith Flores Delgado. Sexto, Claudia Isabel Ramírez Vega. Séptimo, Alma Guadalupe Peña Rayos. 8, María del Carmen Núñez Martínez. 9, Claudia Alonso Pesado. 10, Héctor Alfredo Gutiérrez Quintana y 11, Alma Paloma Verdugo Domínguez. Estos son nuestros expositores del día de hoy. Entonces cedo la palabra a la primera, que es Karina Baltasar Esmentada. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, aquí Muy estoy. bien, Karina, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Karina, a ver si ya puedes compartir. Ok. No, todavía me aparece que no se puede compartir. A ver. Creo que ya está habilitado. Listo, sí, gracias. Ok. Bueno, me presento. Buenas tardes, soy Karina Baltasar Esmentado. Yo soy licenciada en Psicología y maestra en Antropología Social. Soy acompañante psicosocial, trabajo con comunidades en situación de marginación y acompaño a víctimas de violencia. Bueno, con base en las iniciativas 1266 y 1634 referente al PIN parental, me gustaría reflexionar en torno al derecho de los padres a decidir sobre la educación en sexualidad que reciban sus hijos e hijas en edad escolar. La propuesta señala que el PIN parental es recabar por escrito autorización expresa o consentimiento informado a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad, es decir, imponer un veto a talleres, pláticas y similares impartidos en la escuela sobre temas de sexualidad, perspectiva de género y derechos sexuales. Además, afirma que estos, y abro cita, no han demostrado ninguna eficacia para la reducción de las tasas de embarazo adolescente, prevalencia de enfermedades sexuales y disminución de abusos sexuales en temprana edad en los últimos años en México. Cierro cita. Sin embargo, no presenta evidencia de esta afirmación. Además, la propuesta no tiene sustento científico que afirme que cuando las personas tutoras niegan a las personas tuteladas la participación en talleres sobre educación sexual integral, estas van a mantener inocencia virginal y la violencia sexual no va a atravesar sus vidas. Y aquí me surgen algunas dudas y espero que en algún momento en el desarrollo de las mesas técnicas puedan dar respuestas. ¿El PIN parental es un elemento que garantiza la protección de los niños, niñas y adolescentes? ¿El PIN parental es suficiente para disminuir las prácticas de violencia sexual contra el cuerpo de estas? ¿Favorece la postergación de la edad para relaciones sexuales?
promueve la identificación de violencias de otras personas contra sus cuerpos, garantiza que las maternidades, paternidades se posterguen a la edad adulta. La propuesta es muy clara y es en concreto que los padres y o madres brinden información sobre sexualidad acorde a la ética, moral y religión de la familia. Esto para garantizar el cuidado de sus tutelados. Me pregunto si es suficiente con dejar en las familias el ejercicio del derecho de niños, niñas y adolescentes a tener información científica e integral sobre sexualidad, puesto que las estadísticas señalan que el hogar es uno de los espacios más peligrosos para las infancias y las adolescencias. En 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública abrió 10.968 carpetas de violencia familiar solo en el estado de Chihuahua, ubicándolo en el 10º lugar a nivel nacional. Asimismo, datos de la ENDIRE 2016 señalan que en Chihuahua, el 43.3% de las mujeres que tienen o tuvieron una relación de pareja han enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o última. Y un 10.3% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de algún acto violento por parte de algún familiar, sin considerar al esposo o pareja. Los principales agresores son el hermano, el padre y la madre. Con base en estos datos, podemos afirmar que hay familias en las que la violencia está presente y moldea las prácticas y las relaciones de sus miembros. Raúl Lizana, 2014, destaca que entre las repercusiones más visibles en los niños y las niñas herederas de la violencia, los problemas de baja autoestima, ansiedad, estrés, miedo, rabia, agresividad, vergüenza y síntomas de depresión. Aunado a esto, la violencia machista no solo moldea la relación de los hombres con las mujeres, sino de los hombres con otros hombres, de las mujeres con otras mujeres y de las mujeres y los hombres hacia sí mismos. De tal forma que las masculinidades se tornan como una figura inquebrantable, inalcanzable y escurridiza. Es decir, que los hombres tienen que probar constantemente que son dignos de portar el falo al competir con otros, sobreponerse a otros u otras y generar alianzas para mantener el poder. Esta masculinidad ha generado altos costos a los hombres, puesto que limitan sus respuestas emocionales y, además, sus identidades diversas, negando otras formas de ser y estar como personas. Otra de las grandes problemáticas es el abuso sexual infantil. Con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial en violencia sexual infantil, donde 1 de cada 3 niños o niñas sufre abuso sexual. Así, 93% de quienes tuvieron su primera relación sexual entre los 5 y los 9 años indicaron que no la consintieron. Tampoco el 6.7% de quienes la tuvieron entre los 10 y 14 años, ni el 1.2% de quienes la tuvieron entre los 15 y los 19 años. Cabe destacar que, de acuerdo a la ENDIRE 2016, los principales agresores sexuales son familiares o forman parte del núcleo familiar. Asimismo, el informe de IPAS México 2020 evidencia que, abro cita, la violencia de género y específicamente la violencia sexual son 2 de los grandes factores responsables detonantes de los altos números de embarazo en niñas de entre 10 y 14 años. De esta forma destaca que no se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino de niñas siendo obligadas, coaccionadas o manipuladas por adultos mediante el uso de la fuerza física o moral, el chantaje, la manipulación y las amenazas en un marco de normalización de la violencia y de baja efectividad en materia de procuración de justicia. Cierro comillas. Después de este recorrido por las estadísticas, me pregunto si el PIN parental garantiza el bienestar físico, emocional y el cuidado del cuerpo y la vida de niños, niñas y adolescentes, o solo se ocupa de perpetuar modos de vida de la era victoriana con perspectiva adultocéntrica y, por qué no decirlo, también obedece a intereses políticos donde los derechos de niños, niñas y adolescentes se comprometen como parte de un botín electoral. Creo finalmente que las propuestas de ley deben estar pensadas para garantizar que los derechos no se vuelvan privilegios y todas las personas tengan acceso a una vida digna
y libre de violencia. Los derechos humanos son progresivos y esta iniciativa es un franco retroceso para nuestra sociedad. Gracias por la escucha y no al fin parental. Gracias, Karina, por tu participación. Ya vi que se integraron a esta mesa técnica la diputada Rocío Sarmiento y la diputada Deyanira Saeta. Me parece que... Buenas tardes, diputadas. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, diputada presidenta. Buenas tardes, diputada, a todas y todos. Una disculpa por el retardo. Bienvenidas, bienvenidas. Vamos a la segunda participación. Bueno, gracias, Karina, por tu exposición. Vamos a la segunda participación, que es de Luz Elvira Rodríguez Ontiveros. ¿Se encuentra con nosotros? Luz Elvira. Sí, buenas tardes. Tuve problemas técnicos con mi computadora, estoy desde mi celular. No sé cómo compartirles mi presentación. Yo quiero hablarles sobre los libros de texto. Tengo mi presentación en el celular, si me apoyan o me permiten mientras veo cómo hacer para compartirles y pasamos al siguiente participante. Muy bien, entonces paso al tercero y ahorita regreso contigo. Perfecto, Diputada, gracias. si gusta a Luz mandármela por correo, yo se la puedo compartir sin problema. Perfecto, gracias. Muy bien. Gracias, Marisela. El tercer participante, la tercer participante es Alejandra Guerrero Espitia. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy. Muy bien, Alejandra, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Sí, necesito compartir mi pantalla. Me parece que ya está abierta la autorización, pero Sí. de todas maneras, ahí está. ¿Sí se ve? Apenas está abriendo. Ok. Bueno, pues primero me voy presentando. Mi nombre es Alejandra Guerrero Espitia, soy psicóloga. Tengo 12 o 13 años dedicándome a la práctica clínica en mi consultorio, pero también he colaborado en distintos proyectos sociales y en los últimos años me he dedicado también a dar talleres de educación sexual integral en secundarias. Entonces, esa es mi presentación. Bueno, les comparto que una educación sexual integral pues protege a los niños, a las niñas y a los adolescentes y nos ayuda a construir una sociedad más incluyente e igualitaria. Y bueno, también quiero compartirles que en la práctica clínica, la mayoría de las cosas que vemos tienen que ver con consecuencias de no tener una educación sexual. ¿Por qué? Porque vemos violencias, vemos discriminación, vemos muchos adultos que en la actualidad se están dando cuenta que han sufrido abusos durante toda su vida porque no tuvieron una educación sexual. Eso es prácticamente lo que vemos cada día en un consultorio psicológico. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la educación sexual integral? Pues que nos va a ayudar, bueno, especialmente a los jóvenes a tomar decisiones más responsables, a ser más tolerantes y respetuosos, a tener menos conductas de riesgo, nos va a ayudar a combatir la violencia de género y nos va a ayudar a que posterguen el inicio de las relaciones sexuales. Y bueno, una de las cosas que he estado escuchando en estas mesas es el hecho de que, ¿por qué entonces los padres y las madres no serían quienes impartieran estos temas? Bueno, les voy a contar por qué. Porque los jóvenes, por su naturaleza, por su rebeldía, por la edad en la que están, no comparten toda su información con sus padres y madres a pesar de que tengan una buena relación. ¿Por qué? Porque ellos mismos han compartido que han sido ellos quienes rompen a veces la confidencialidad o la discreción, porque ellos mismos sugieren que sus padres y sus madres no están preparados para las dudas que ellos tienen. Y bueno, pues ese es el motivo por el cual las y los jóvenes no hablan en su totalidad con los padres a pesar de que tengan una buena relación o a pesar de que estén abiertos a este tipo de decisiones o este tipo de temas. Entonces, quiero contarles que vemos en un taller de educación sexual integral con jóvenes. Y aquí les pongo una imagen de una de las dinámicas que hacemos, es donde ellos elaboran memes, porque pues hacemos dinámicas que vayan muy acordes a su edad y al contexto que ellos viven. Y aquí hay una imagen que dice, como cuando te quieren bajar la autoestima, pero Ale te enseña lo valiosa que eres. Yo soy Ale. Bueno, ¿por qué les pongo esta imagen?
porque en los talleres de educación sexual integral, para hablar de sexualidad, primero hablamos de las personas. Entonces hablamos de autoestima, hablamos de autocuidado, de asertividad, de conductas de riesgo, de noviazgo, de violencias, de la prevención de la violencia y de su plan de vida. Claro que también hablamos del modelo holónico de la sexualidad, hablamos desde un enfoque científico. Pero entonces quiero que vean con estas actividades exactamente en qué momento estaríamos incomodando a las y los jóvenes cuando les hablamos cómo cuidarse y cómo protegerse. Y bueno, lo que yo quiero basar el resto de mi exposición, pues es en los testimonios de las y los jóvenes durante estos últimos años. Me ha tocado ver muchísimas situaciones en las que ellos están inmersos todo el tiempo y que a veces no tienen el espacio para hablarlos. Y qué mejor que en las escuelas haya personas preparadas para que puedan abordar estos temas con ellos. Y me voy a permitir presentarles una serie de testimonios que tengo y que he recabado a lo largo de los últimos años, no para una situación así, sino es una retroalimentación que al final de cada taller ellos hacen. Y solamente escogí unas cuantas porque tengo cientos y cientos de testimonios por escrito y también tengo audios porque me escriben por redes sociales y me voy a permitir ponerles algunos que están pues en puño y letra de ellos mismos. Este dice, a mí sí me gustó mucho en la forma en que explica el trabajo y todo. Estuvo chida la clase, sí me gustó mucho y lo bueno es que aprendí cosas que no sabía y dudas que hoy se respondieron y pues me da gusto saber cosas que me benefician. Otro. Me gustó bastante, entendí todo muy bien. La maestra es muy buena explicando, siendo comprensiva, real con las cosas. Esto debería repetirse más. Postdata me cayó bastante bien. Otro más. Aprendí que a mi edad es muy peligroso embarazarme y tener relaciones sin protección, también cómo se usan las protecciones. Aprendí que no importa qué pase, debo saber protegerme y que nadie tiene derecho a nada que no quiera ni me agrade. Debo aclarar que cuando aquí hablamos de protección o que debo protegerme, no nos referimos específicamente o exclusivamente al uso del condón del hombre o de la mujer, sino del autocuidado. Otro de los testimonios dice, pues se me hizo muy interesante porque casi no sabemos sobre este tema y yo no sabía del condón femenino ni las infecciones que uno puede contraer ni los riesgos que uno corre. Este dice, lo que más me gustó fue hablar de sexualidad porque así estoy informada de cualquier cosa, ya que nos dijeron de las infecciones y enfermedades. Gracias, maestra. Otro dice, a mí sí me gustó este taller porque nos enseña cómo cuidarnos y la verdad es muy útil. Espero y sigan viniendo para que le enseñen a los niños todo esto y que no se vayan en malos pasos. Gracias por venir. Otro más. A mí no me gustó porque no me gusta de la sexualidad, pero gracias por ser la primera en darme clases de esto. Gracias, me la pasé de lo mejor. Otro dice, la verdad me encantó el taller, aprendí muchas cosas y así como aprendí, también me quité dudas que yo tenía. La verdad es buena psicóloga y sería buena maestra, la admiro. Perfecto el taller. Otro más. A mí me gustó mucho cómo dio la clase o taller y me abrió los ojos. Ahora ya no quiero tener relaciones sexuales. Me gusta mucho que habláramos de esto porque muchos adolescentes tenemos que saber todas las prevenciones. Gracias por visitarnos. Otro más dice, a mí en lo personal me gustó mucho, está muy interesante. Creo que a todo el grupo nos llamó mucho la atención. El tiempo se me fue volando. Creo, o más bien, se ve que son personas muy preparadas y realmente los quiero felicitar porque están evitando muchos embarazos y enfermedades con estas prácticas. Otro más dice, a mí se me hizo un taller muy interesante y genial para nosotros que estamos jóvenes y tenemos que informarnos. Este dice, a mí me encantó el taller, la verdad me encantaría que el próximo año vinieran y que otra vez estuviera Alejandra con nosotros, aunque somos un grupo bastante desastroso. Psicóloga Alejandra, usted es demasiado buena, en serio me encantó tener el taller con usted, usted llegó en el mejor momento y me alegró el día. Les comparto que esta chica no se me olvida porque se me acercó después del taller y me dijo que gracias al taller pude identificar que estaba en una relación violenta. Otro dice, me gustó la clase, aprendí más de lo que sabía y no le cambiaría nada.
Otro dice, pues estuvo padre el taller porque hizo de una clase normal una clase dinámica y divertida. O sea, aprendimos de una manera divertida. Muchas cosas de las que no teníamos idea y las dudas se aclararon. Se me hizo muy padre el avisarnos de los riesgos de tener relaciones sexuales, de lo que es sexo, género, de informarnos, se le agradece. Por mi parte, no tendría que cambiar nada. Este es de los que más me llama la atención porque estos talleres se imparten en secundarias y aparte que dice que le agradó, dice que aprendió nuevas palabras como vulva en segundo o tercero de secundaria. Dice, también nos enseñaron nuevas palabras como vulva, que es la parte exterior de la vagina, cómo prevenir infecciones y enfermedades que pueden transmitirse. Dice, estuvo muy padre el taller, me enseñó muchas cosas que no sabía y entendí algunas que no comprendía y explicó todo muy bien. Dice que la clase le gustó mucho, pero donde quiero hacer énfasis es que dice, obviamente no voy a tener relaciones hasta que me case después de cumplir mis metas. Ese es como lo más significativo de ese comentario. Dice, a mí este taller me pareció algo que fue súper bien. Pienso que al haber escuchado sobre VIH, SIDA, ITS, pienso que puede ayudar a que piensen bien las cosas. Esto me ayudó a que postergue la relación, tenerlas cuando ya esté más grande. Me gustó este taller y doy las gracias por venir y hablarnos de esto. Muchas gracias. Dice, en esta clase aprendí qué es sexo, qué es género, cómo detectar una relación sin riesgo, con riesgo de peligro. Me gustó mucho este taller porque nos habló de un tema muy importante y cómo cuidarnos, cómo la sociedad cambia, por qué es importante cuidarnos y aunque nadie lo crea, y aquí lo ven que dice con mayúsculas, nos salvó de cometer errores. Entonces, quiero compartir con estos testimonios, quiero que vean que de ninguna manera estamos incomodando a las y los jóvenes, que por el contrario están abiertos a tener más información, que hay que considerar que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están viviendo en el 2021, que tienen muchísima información, que saben que mucha gente a su alrededor, sus padres, madres, incluso hermanos, no tienen la información que ellos demandan. Saben que necesitan personas preparadas y buscan de verdad estos espacios como un taller de educación sexual integral en la escuela para aclarar todas sus dudas. Esto es solo una muestra de tantos comentarios que escucho todos los días en los talleres, de testimonios de historias espantosas porque en su casa no se habló de sexualidad o bien sus propios padres y madres les dieron una información errónea, probablemente no por maldad de ninguna manera, pero porque no están preparados. Entonces, quiero comentarles a los compañeros y compañeras que nos acompañan en la mesa, así como a las diputadas y los diputados, que cuando quieran, me gustaría compartirles el material de un taller de educación sexual integral para que conozcan de primera mano la información que les estamos dando. Que quiero también comentarles que en alguna ocasión me tocó dar este taller a una madre de familia que estaba en el aula y me comentó que ella estaba aprendiendo y que nunca se imaginó un taller así. Entonces les invito a que conozcan la educación sexual integral, a que conozcan los contenidos reales y bueno, pues por mi formación profesional, porque es mi deber informar en cuanto a un saber científico y porque trabajo de cerca con las y los jóvenes y conozco sus dudas, yo por eso digo no al PIN parental. Gracias. Gracias, Alejandra, por tu participación. No sé si hay alguna intervención por parte de mis compañeras. Sí, diputada, sería una pregunta. Gracias. Alejandra, en la sesión pasada de las mesas, una persona a favor del PIN parental decía que los padres deben tener clases de educación sexual y así ellos ser quienes pues impartan o enseñen a sus hijas e hijos acerca de este tema. En su opinión, ¿esto sustituye las lecciones, clases o talleres que se pueden dar en la escuela? No dudo lo positivo que sería, pero usted como psicóloga, ¿crees que es suficiente y ya con ello se pueden sustituir? Sí, no sería suficiente. Definitivamente se necesita mucha más información.
Lo que los padres y las madres pueden hacer desde casa, también estando informados con este enfoque, sería maravilloso. Y claro que pueden, en cuanto a sus valores familiares, intervenir y demás, pero no sustituiría de ninguna manera la formación que se da en una escuela, que se da a través de profesionales de la salud, de profesionales de las ciencias sociales, que estamos también en constante capacitación y que aparte tenemos las estrategias para acercarnos a los jóvenes y que también una de las ventajas que tenemos, pues es que ellos saben que no es nosotros con nosotros van a conservar su privacidad, van a conservar, el valor que nosotros les damos, ¿verdad? Nosotros no minimizamos lo que ellos sienten, siempre validamos las emociones, aprendemos también de ellos. Yo siempre les digo que gracias a ellos aprendo muchísimo. Entonces, de ninguna manera lo sustituiría. Podríamos trabajar en conjunto de una manera maravillosa, padres, madres, los planteles educativos y expertos que pudiéramos también trabajar con ellos en estos formatos de taller. Se ve también en terapia llegan muchos jóvenes, muchas chicas también con muchas dudas, pero creo que a través de lo colectivo, ahí es donde está la clave. Entonces, de ninguna manera lo sustituiría, pero complementaría muy bien un trabajo en conjunto. Muchas gracias, sería todo de mi parte. Gracias, diputada Yanira. Gracias, Alejandra, de nuevo por tu participación. Me regresaría a la participación de Luz. ¿Me permitiría Elvira hacer Rodríguez. una aclaración? Ontiveros. Luz Elvira. ¿No? Bueno. ¿Me permitirías participar? No, solamente es quienes están registrados, Ana María, para... Ok, perfecto. Una disculpa. Sí, no te Muy preocupes. bien, es el turno entonces de María Elena. Luz, ¿sí estás con nosotros? Sí, pero parece que estamos teniendo problemas con mi archivo. Bueno, entonces paso a la que sigue y ahorita regreso contigo. Entonces, la siguiente es María Elena Limas Gómez. María Elena Limas. ¿No? Muy bien. La siguiente es Anedith Flores Delgado. Anedith. Muy bien. La siguiente es Claudia Isabel Ramírez Vega. Claudia Isabel. Muy bien. La que sigue es Alma Guadalupe Peña Rayos. Alma Guadalupe. Sí, aquí estoy. Muy bien. Tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Ok, gracias. ¿Prendo la cámara? Sí, te va si no te vemos. Sí, permíteme. Ay, estoy a contraluz. Voy a cerrar mi cortina. Aquí estoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Guadalupe Peña Rayos y yo soy estudiante del Conservatorio de Música de Chihuahua. Y quisiera sustentar mi argumento con un poco mi experiencia personal, como estudiante que soy, como joven que soy. Bueno, pues quería comentar que pues México es está en el primer lugar de abuso infantil, según la página de del Senado de la República, de abuso infantil, y pues yo quisiera expresar mi testimonio de mi primer encuentro con el acoso sexual, que fue a los 4 años aproximadamente. Yo estaba en segundo, tercero de kinder, no recuerdo bien. Y mi primer encuentro con esta situación
fue con un niño. No crean que fue con una persona mayor, fue con un niño precisamente, que él decía que yo era su novia, que él afirmaba que yo era su novia y me seguía. Y eso era para mí incómodo. Yo tenía 4 años, yo no entendía lo que estaba pasando. Yo solo sabía, sentía que no me sentía bien cerca de él, que no quería estar cerca de él. Y no me gustaba lo que estaba pasando. Pasaron los días y yo ya no quería ir al kinder. Y le decía a mi mamá, no quiero ir al kinder, mamá. Hasta que me sacó la verdad y me dijo, ¿por qué no quieres ir? Y yo le tuve que decir, es que está pasando esto. Y este niño dice que yo soy su novia y yo no soy su novia. Y mi mamá tuvo que ir a hablar, obviamente. Ya no recuerdo muy bien qué pasó después. Lo que sí es que yo me gradué primero que él del kinder y ya no volví a tener contacto con él. Y ese fue mi primer encuentro con un acoso sexual a los 4 años. Yo no, estaba siendo víctima y yo no sabía de qué ni por qué. Y pues es en parte un poco, tal vez normal para él, no normal para mí. Porque desafortunadamente en México las familias muchas veces, ¿cómo se llama? Dan pie a eso. Ustedes dicen que a lo mejor es bueno que los padres impartan educación sexual a sus hijos, cuando ni siquiera los padres conocen los temas de educación sexual, cuando muchas veces los padres impulsan a los niños a faltarle respeto a las personas, a faltarle respeto a la niña que te gusta, a seguirla. Otro de los encuentros que yo recuerdo, yo estaba en primero de secundaria y he asistido a clases extracurriculares desde entonces. Iba a clases de ajedrez, iba a clases de clarinete y toda mi adolescencia fue así. Y tuve contacto con otras personas que no iban en mi escuela. Y también un muchacho, tenía como 11, 12 años más o menos, y él era pues de mi edad. Íbamos a clases de ajedrez juntos. Y pues pasó la misma situación. Él decía que yo era su novia y él me seguía porque desgraciadamente vivíamos por el mismo, la misma colonia. Íbamos, yo vivo en Aldama, íbamos al centro, a la Casa de la Cultura, pues martes y jueves en las tardes a tomar clases de ajedrez. Entonces lo tenía que ver y él también decía lo mismo, es que tú eres mi novia. Y me seguía, él sí me seguía así literal de que, pues me seguía. Y me decía, y yo te voy a besar si quiero porque tú eres mi novia. Yo me asustaba y yo me escondía y yo corría. Y era pues una situación horrible. En otra ocasión estaba en misa. Y también tenía como no más de 13 años. Y estaba yo pues ahí y pasa el saludo de la paz. Y llega un señor así ya canoso. Y me da la paz, pero me acaricia la mano. Y todo el mundo se le quedó, o sea, yo me quedé pasmada, asustada, con mucha vergüenza y todo el mundo veía, o sea, porque la gente se dio cuenta, la gente estaba ahí viendo y no hizo nada. Y la que se sintió culpable y avergonzada fui yo, cuando yo no debía haberme sentido así. Yo debía haber, o sea, si hubiera conocido los límites, o si la otra persona hubiera conocido los límites, tal vez esta situación no hubiera pasado. La educación sexual no solo es para enseñarles a tener coito a los niños y niñas y adolescentes, sino también para prevenir ese tipo de situaciones, para que conozcamos nuestro cuerpo, para que aprendamos cuál es el límite del otro, cuál es mi límite, para evitar estas situaciones, para que los niños y niñas y adolescentes aprendan que no porque se desee a otra persona o no porque les guste a otra persona, tienen el derecho de tocarla o de molestarla o de seguirla
o de decir cosas que no son ciertas, porque, o sea, yo no era novia de ninguno de esos dos chicos, o sea, ellos lo decían porque yo les gustaba, que a lo mejor no pasó a mayores, gracias a Dios, nunca me ha tocado una situación más grave, pero sí esas situaciones las recuerdo con mucha incomodidad y no es la primera vez. Ahorita estoy en universidad y todavía pasa con compañeros de mi escuela, o sea, ese grado todavía pasa. Y no es justo, no es justo que que nosotros vivamos con miedo, y no solo las mujeres, sino también yo creo que le pasa a los hombres también, pero pues con esta sociedad machista, pues eso no se ve o no lo quieren sacar a la luz. Pero sí, yo digo que educación sexual, no al PIN parental, porque con esta educación podemos prevenir muchas cosas, situaciones parecidas a las que yo he vivido, y ya, es todo por mi parte. Gracias, Alma Guadalupe, por tu testimonio, por tu exposición. Daríamos paso a la siguiente participación, que es la de María del Carmen Núñez Martínez. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, aquí me encuentro. Muy bien, María del Carmen, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias. Muy buena tarde. Soy Carmen Núñez, maestra jubilada, y tomo la palabra para externar y fundamentar mi posición respecto al PIN parental. El PIN parental surge en España avalado por los partidos de ultraderecha Popular y Vox, y se traduce en la herramienta que los padres de familia pueden utilizar para decidir los contenidos que se les enseña a sus hijos, particularmente los relativos a valores, sexualidad y reproducción, e implica que debe dar el consentimiento y autorización expresa para que el estudiante reciba algún material, charla o taller que trate sobre los mismos. Es introducido a nuestro país a través del diputado del PES, Juan Carlos Leal, de Nuevo León, y es respaldado por algunos representantes del PRI, PAN, asociaciones de padres de familia, religiosos y algunos periodistas. Y a nuestro estado por la exdiputada del PES y ahora priista, Marisela Sáenz. Es conveniente que pensemos por qué es en este preciso momento cuando se utiliza como bandera política. La Constitución mexicana, en su artículo 3º, segundo párrafo, enuncia: corresponde al Estado la rectoría de la educación impartida por este. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, gratuita y laica. En su párrafo 4, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva. En el párrafo 12, los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Como se puede apreciar, los principios que regirán la educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes son producto de sociedades progresivas y humanistas que priorizan el interés superior de los mismos, y por ningún motivo se puede permitir que los prejuicios y tabús del pasado nos hagan retroceder, dando cabida a la discriminación y opresión vinculadas al género y a la sexualidad humana. Toca ahora hacer una reflexión sobre los contenidos de los libros de texto, y me refiero a ellos por ser un recurso didáctico utilizado a diario y que seguramente estará envuelto en la controversia, porque es ahí donde se aterrizan los contenidos de los planes y programas. Desde que se fundó el CONALITEG, los libros de texto han sido objeto de atentados permanentes por grupos religiosos y asociaciones de padres ultraconservadores. Incluso en 1988 se opusieron a los dibujos que se insertaron y procedieron a la quema de los mismos en algunas ciudades. Una cuestión muy parecida a la realizada por la Falange Española en agosto de 1936, cuando realizó varias quemas en la Universidad de Madrid y La Coruña. En 1821, Heinrich Heine escribió: ahí donde se queman libros, se acaba por quemar a los hombres. A esto yo le agregaría: y ahí donde se niegue el acceso al conocimiento, se mutilan las conciencias. Haciendo una revisión de los contenidos relativos a sexualidad y género en orden progresivo, encontramos lo siguiente, y es
Importante mencionarlo porque en este foro se ha mentido de forma descarada y malintencionada sobre los contenidos que guardan los libros de texto. En primaria, cambios con el tiempo y cuidado del cuerpo, caracteres sexuales de hombres y mujeres y su relación con la reproducción. Reproducción sexual y asexual en plantas y animales. Igualdad entendida como oportunidad de mujeres. Situaciones de riesgo en la adolescencia, como accidente, violencia, cigarro, alcohol, medicamentos, solventes. Funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular. Caracteres sexuales secundarios como la aparición del vello, aumento de la grasa en caderas, piernas, busto, menstruación, eyaculación, sueños húmedos y riesgos del embarazo en hombre y mujer. Acciones de higiene y protección encaminadas a mantener la salud sexual. Derecho de ambos a ser respetados y escuchados en igualdad de oportunidades y responsabilidad al tomar decisiones. Etapas del desarrollo humano, la reproducción, la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Fecundación, embarazo y parto. Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Necesidad de la madurez física y emocional. Métodos anticonceptivos, condón masculino, femenino, implante, pastillas. Enfermedades de transmisión sexual. Hasta ahí, los referentes a nivel primaria. Nos trasladamos a secundaria. Elaboración de un proyecto de vida que integre los conocimientos adquiridos acerca de la salud sexual y reproductiva. Sexualidad responsable, segura y satisfactoria. La sexualidad y sus aspectos biológicos, emocionales y ambiente social y cultural. Conceptos como género, sexo, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad. Derechos sexuales y reproductivos. Sexualidad libre de coerción y violencia. Mitos asociados con la sexualidad. Salud sexual, enfermedades, métodos, embarazos. Como podemos ver, los contenidos se ajustan a la realidad social en la que se encuentra inmerso el estudiante. Los temas son expuestos de forma clara y precisa, sin especulaciones ni valoraciones morales, ya que el propósito es evitar miedos, culpas, falsas creencias, coerción y violencia. Hay quienes piensan que con el solo hecho de hablar de sexualidad, de igualdad, de equidad, equivale a incitarles o provocarles tentaciones y por ello es mejor quedarse callados para exorcizar el problema y que éste desaparezca. Si no lo nombro, no ocurre. Pero en realidad, el silencio no soluciona nada y se agrava mucho lo que está ocurriendo. Los no también enseñan. Los silencios, la indiferencia, el cuerpo, las emociones, también son sexualidad. Y si no lo hablamos, seguimos jugando en el sexo con el cristal de los prejuicios, las culpas, los patrones, los dogmas y paradigmas que están lejos de la realidad de la que somos parte. En una sociedad como la nuestra, donde solo el 20% de los padres habla de sexualidad con sus hijos e hijas, y donde no somos capaces de nombrar de forma correcta los genitales del hombre y de la mujer, difícilmente se estaría abonando a la educación integral del estudiante. Un enorme porcentaje se dejaría a la deriva, obteniendo información de los medios y los iguales, información deformada y con sesgo de morbo y prejuicio. Los estudios de género nos muestran que a través de investigaciones se ha podido constatar que la mujer ha sido objeto de abuso, de discriminación y violencia, principalmente en el ámbito privado que se supone debiera ser su círculo de protección. Si se impide que el estudiante acceda a estos contenidos, estaríamos coartando sus derechos a una educación integral y a un desarrollo pleno de su personalidad, donde la diferencia de cada uno se respete y no se someta a los dictados de la ignorancia y los fanatismos. La educación sexual y de género permite al estudiante definirse a sí mismo como parte de una diversidad no heteronormada, pero existente. Estaría apropiándose de conocimientos y actitudes necesarios para entablar una relación empática de aceptación y de convivencia pacífica y sana. Con la aceptación del PIN parental, se imposibilita la tarea del maestro. Con su postura hace imposible la educación pública al oponerse a la equidad, a la igualdad, a la no discriminación, al pensamiento científico
e intenta imponer los criterios morales y religiosos de los padres y madres conservadores, disfrazados de defensores de los derechos naturales. Desaprender no es fácil, pero sí es posible. Despojarnos los adultos de esquemas retrógradas es el primer paso para propiciar que nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes se apropien del conocimiento de su cuerpo y su sexualidad, de que la igualdad y la equidad guíen sus vidas en una sociedad. ¿Qué acaso no es lo que padres, madres, abuelas y abuelos queremos para ellos? Un no rotundo al PIN parental. Gracias. Gracias, maestra María del Carmen Núñez, por su participación. Me parece que es el turno, bueno, no sé. Diputada, ya tenemos el archivo de Luz Elvira. Muy bien, entonces regresamos a la exposición de Luz Elvira Rodríguez. Adelante, Luz Elvira, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias. Se está descargando, ahí pongo la presentación. Ya tenemos la presentación, o si quieres paso al siguiente y ahorita regresamos. Ya se está compartiendo. Muy bien. Adelante, ahora sí, Luz. Buenas tardes. Para complementar, me gustó que me tocó después de la maestra que estaba hablando sobre los libros de texto gratuito. Yo soy Luz Elvira Rodríguez Ontiveros, también docente jubilada, yo de educación especial con 35 años de experiencia en esto. Y pues ya que estuvo hablando la maestra de esto, yo me enfoqué en ver lo referente a los libros de texto con los que están trabajando actualmente los niños. Entonces, sí, damos la presentación porque sí son algunas diapositivas. Este es la portada del libro de primer grado, que es Conocimientos del Medio en primer grado. Damos adelante. Aquí tenemos el índice. Quise mostrarles el índice de primero, de todos los libros, para que vean que no estamos omitiendo ningún contenido. Le damos adelante, por favor. Porque en la revisión que hice de los libros de texto, adelante, por favor, pude ver que es mínimo el contenido que se encuentra en educación sexual, sobre todo lo que es en los primeros años, en los 3 primeros años. En este año, en el primer grado, es solo soy una persona única. Aquí solo el niño indica si conoce o no conoce los nombres de las partes de su cuerpo, pero ni siquiera se los mencionan, no hacen mención alguna. Adelante, por favor. Aquí el niño va a colocar las partes de su cuerpo. Adelante, por favor. Aquí están las partes de su cuerpo. Son
dibujos de caricatura y ni siquiera pues podemos ver que no están, pues, ¿qué podemos decir? Muy complementarios, o sea, son mínimos, están pequeños, no están, pues, están muy elementales, pues, son dibujos así como de caricatura, muy pequeños, y lo que los hace que podamos ver que es de niño o niña es nada más que trae coletas la niña, y el niño tiene el pelo corto, y que no trae blusita, pero de ahí en más no podríamos decir si es niño o es niña, porque hay niñas de cabello corto, y niñas que podrían andar sin blusas y que pues ni siquiera podríamos decir si es niño o niña. Adelante, por favor. Los rasgos físicos, adelante. Y eso es todo lo que podemos ver. O sea, ya, adelante. Eso es todo lo que podríamos ver en cuanto a educación sexual durante el primer grado. O sea, adelante. Rasgos físicos que te hace persona única. Adelante. La historia de la primera infancia. Adelante. Y mi cuerpo cambia y solo le pide que dibuje su manita. Y adelante. En segundo año, si vamos adelante, aquí está la portada del libro de segundo año. Adelante, el índice. Adelante. En segundo año solo le puse ahí unas cuantas. Adelante, por favor. Aquí solo los cambios. Crecemos y las características físicas. Adelante, por favor. Adelante. O sea, ¿cómo crecimos en cuanto a estaturas y características de bebé o los cuidados, cosas elementales. Adelante. Y así nos vamos, pero esto es todo lo que vamos a encontrar en segundo grado. La salud, lo que comemos. Eso es todo lo que podemos ver, ni siquiera cuidados más allá de qué sientes cuando alguien te toca o ni siquiera ese tipo de cuidados. Adelante. Esto es en cuanto a la salud, las cartillas de vacunación, las vacunas que recibe el niño, que debe de recibir porque ni siquiera hay niños que las tienen todas y lo sabemos. Adelante. Tercer grado de primaria. Aquí en tercer grado de primaria no se hace ninguna mención referente a la sexualidad. Veamos el índice, pero no hay ninguna mención. Adelante. Adelante. Adelante, adelante. En cuarto grado, vamos más rápido, por favor, porque me estoy quedando lenta. Aquí es donde empieza la sexualidad. Aquí es donde empieza, si le quiero dar, por favor, es donde empieza un poco la educación sexual. Y si podemos ver, si quieres darle, es donde empieza un poco a hablar de la sexualidad. Y vienen, pues, dibujos, porque no son fotos, dibujos de lo que son los órganos reproductivos sexuales. No viene incitación a hacer uso de su cuerpo ni de actos sexuales, no viene incitación a nada. Viene, adelante por favor, vienen los órganos reproductivos con su nombre, lo mínimo, lo básico. Adelante por favor, los cuidados mínimos, adelante. No hay nada que sea controvertido, no hay nada morboso, como pueden ver. Imagino que ya
los legisladores ya lo conocen porque sí están trabajando sobre eso. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Adelante. Se me hace que ya no hay más diapositivas. ¿Ya no hay? Bueno. No. Quiero que decirles que yo no encontré nada morboso Sí, ya cambió la presentación. Ajá, ok. No había nada morboso, no había. Dentro de los libros hay 3 links, uno en en cuarto, en quinto y en sexto. Hay unos links. El de cuarto grado es un link que nos invita y es un video en YouTube de 1 minuto con 45 segundos que habla de la reproducción. Está en la página 15 del libro de cuarto grado. En el libro de quinto está el link en la página 40. Y en el libro de sexto es otro link que nos invita para conocer sobre el SIDA. Y ahí aparece en la página, les dije, no lo noté, disculpen. Se las comparto ahorita en el chat. Pero lo único que puedo decirles para cerrar, que la educación sexual es necesaria porque nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que crecer aceptándose con respeto, con amor, con tolerancia, sin mitos. Tienen que crecer con esta educación para que lleguen a ser unos adultos plenos, con una toma de decisiones correctas, adecuadas a sus proyectos de vida, para que ellos lleguen a ser felices para lo que ellos llegaron a esta vida. Unos seres plenos y felices. No puede ser posible que vivan con mitos, con miedos, desconociendo su cuerpo, desconociendo su vida. Definitivamente no al PIN parental. Hay una página para quien no tenga los libros donde pueden descargarlos, para quien no los conozca, porque sinceramente yo no vi nada extraordinario, nada morboso y nada de lo que se pudo haber hablado anteriormente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luz Elvira, por tu participación, por tu presentación. Si no hay dudas por parte de mis compañeras, daré el uso de la voz a Héctor Alfredo Gutiérrez Quintana. Héctor Alfredo. Hola, buenas tardes. Aquí estoy. Hola, Héctor, buenas. Ya prendí la cámara. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido. El uso de la voz por 10 minutos. Gracias. Bueno, yo aquí les voy a comentar un poco acerca de mi postura en contra del PIN parental y voy a presentar al menos 3 subtemas. Iniciemos. Bueno, primero, la educación sexual integral ya se mencionó un poco en los temas anteriores presentados, por ejemplo, por la maestra Alejandra, pero quería hablar un poco acerca de un ejemplo, que es el caso del país de Holanda, donde se ofrecen cursos de diversidad sexual y asertividad sexual, donde en la diversidad sexual se explica un poco acerca del respeto a las diferentes variantes que existen en la sexualidad y la igualdad de los géneros, y en los cursos de asertividad sexual se explica un poco, o más bien se prepara a los alumnos para detectar casos de violencia que atenten contra ellos. También, por ejemplo, un pequeño dato es que los casos de habitantes con VIH en Holanda es de 24,000 habitantes de toda la población que hay, y el embarazo adolescente es de 3 por cada 1,000 habitantes. A comparación de en México, que la tasa de casos de VIH es de 230,000 habitantes y la tasa de embarazos es de 77 por cada 1,000 habitantes. Cabe destacar que en Holanda se dan cursos de sexualidad desde kinder y obviamente son progresivos. No se les enseña a niños de 4 años sobre orgías, como se había mencionado anteriormente por algún expositor. Es gradual de acuerdo a su edad. Mencionado un poco esto, quiero hablar un poco más enfocado a mi historia.
como un sobreviviente de violación y acoso sexual a la edad de 6 años. Yo crecí en una localidad llamada Namiquipa, a 2 horas de la capital de Chihuahua, en una locación donde claramente se vive la homofobia, el machismo y la falta de educación sexual por proteger los derechos de los niños, ¿no? Claramente la educación sexual, que era muy poca la que nos dieron en primaria y secundaria, yo ya la conocía gracias a mi agresor de 40 años. Entonces, quería mencionar esto de manera breve porque se menciona mucho acerca de proteger a los niños y a la infancia, a los adolescentes, sobre no incitarlos a ninguna práctica sexual adelantada a su edad. Pero realmente, como mencionaban, si el silencio no los protegió a ellos, mi silencio tampoco me va a proteger a mí. Y quise contar mi historia de manera rápida porque siento que al hablar de estadísticas se pierde un poco la personalidad, y si yo mencionaba lo que me había pasado, se ponía a poner un poco de nombre acerca de lo que estaba pasando y sobre quiénes se está hablando. Porque a lo largo de mi vida, incluso en la capital, en Chihuahua, he vivido discriminación por ser una persona parte de la comunidad LGBT, y sobre todo al estar en la primaria y en secundaria me tocó vivir el rechazo de incluso los maestros porque tampoco estaban preparados. Recuerdo que la persona que más me apoyaba precisamente era la maestra de biología, que era quien nos daba estos temas, o la maestra de química y física, y casualmente eran las dos maestras que eran consideradas las locas de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que el proteger en base a creencias religiosas realmente no está protegiendo a nadie y solo es una protección condicionada, porque la educación debe ser incondicional y apta para todos, basada en la equidad. Y pues de manera breve sería todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Héctor, por tu testimonio. Me salté a Claudia Alonso Pesado, no sé si está con nosotros. Diputada, ella solicitó que se reagendara su participación para el lunes. Muy bien, gracias, Marice. Entonces, la última participación, si es que no han llegado los que nombré anteriormente, es de Alma Paloma Verdugo Domínguez. ¿Se encuentra con nosotros? Soy Ana Luisa Verdugo Domínguez. Ah, está cambiando todo el nombre. Ana Luisa. Sí, un momento para compartirles mi presentación. ¿Sí? Diputada, se me hace que traes confundido el nombre. Es Alma Paloma Cenicero Suárez. Ok, pero aquí en la lista sí aparece como Alma Paloma Verdugo Domínguez. Ay, me equivoqué, entonces yo. Es Sí. Alma Paloma Suárez. Ella es la que la sesión pasada no se pudo conectar, que la diputada Deyanira nos solicitó reagendarla. Ok, entonces ahorita si quieres la nombro a ella, me pasas el nombre completo y le doy ya el uso de la voz a Ana Luisa Verdugo Domínguez. Ana Luisa tuvo participación el miércoles. Ah, entonces usted ya participó, Ana. Sí, sí participé, nada más que yo les manifesté que tuve un problema de salud y no pude enviar mi ¿cómo se llama? Mi presentación en PowerPoint. Y solicité, y además mi participación pues solamente fue de 1 minuto, y estoy solicitando con fundamento en el artículo 8º mi participación por los 10 minutos. Lo que pasa es que, digo, lamento mucho, no sé qué postura sea, pero si ya participo, no es posible darle de nuevo la palabra. ¿Por qué razón? Diputada, comenta la persona, si mal no escuché, que participó nada más 1 minuto, ¿es correcto? Sí, es correcto. Yo creo que podemos ser flexibles, ¿no, diputada? Ir con ella para que termine su exposición. Creo que sería lo conducente. Muy bien, entonces si la diputada Yanira tampoco tiene inconveniente, podemos
tenemos tiempo todavía, podemos darle el tiempo restante y ahorita le damos también la palabra a quien nos ha solicitado la diputada Yanira en último lugar. Adelante, diputada, por mí está bien. Muy bien. Solo un minuto nada más, ¿verdad? Sí, Jorge, por favor. A partir de que pueda ella presentar. Estamos aquí trabajando en eso, ¿eh? Gracias. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve mi presentación? ¿Me confirma, por favor? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, consiste en lo siguiente. Buenas tardes a todos y gracias por permitirme participar. Son observaciones sobre el PIN parental como un derecho humano que debe ser reconocido en una democracia. Es decir, no se está asumiendo que es un derecho humano, pero se aspira a que se constituya derecho humano en una sociedad democrática como la nuestra. Bueno, porque el PIN parental debe ser reconocido como un derecho humano. De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en su artículo 10 se establece que se debe considerar a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Entonces, en este Pacto de Derechos Económicos y Sociales, las leyes de los estados que forman parte de la ONU deben considerar a la familia la más amplia protección y asistencia posibles. Es decir, una protección en sus derechos económicos, sociales, políticos, de salud, de educación, especialmente para su constitución, es decir, para que una familia se constituya de acuerdo a lo que establece el Código Civil. La familia se establece por relaciones entre dos personas derivadas del matrimonio. Esa es una de las formas, pero también puede ser por integrantes que sean hermanos entre sí, es decir, encontramos diversidad de familias, ¿sí? Y mientras la familia sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo, es decir, la familia socialmente es responsable del cuidado de los hijos. Aquí entra lo que es la figura de la patria potestad y de la custodia, ¿sí? Es decir, ¿quién está a cargo del cuidado físico, emocional, mental de los menores de edad, ¿sí? Y que estén a su cargo. Bueno. Entonces, eso entenderíamos como la protección que necesita la familia. Las declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la familia, estamos hablando de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha establecido que dentro de los derechos y deberes y obligaciones de las familias, son derechos derivados de la patria potestad que se ejerce sobre las hijas o hijos, por ejemplo, educarles en valores, una religión, decidir su lugar de residencia, por mencionar algunos. Entonces, estos son derechos, deberes y obligaciones, y derecho a decidir la forma y estructura de su familia, aunque esa es muy ambiguo. Decidir la forma, bueno, aquí en decidir la forma de la familia es un concepto muy amplio, ¿sí? Y la estructura también, es decir, que da la amplitud suficiente para que la familia se organice siempre y cuando no se menoscaben los derechos de ninguno de sus integrantes, especialmente de los menores de edad. Ahora voy a abordar democracia y derechos de las minorías. ¿Por qué minorías? Bueno, más adelante lo voy a explicar. Pero en un documento publicado en el 2010 en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, denominado Derechos de las Minorías, Normas Internacionales y Orientaciones para su Aplicación, perdón por los errores,
En la página 15 afirma que para que los derechos de las minorías sean efectivos es fundamental promover y proteger la identidad de esas minorías. La promoción y la protección de su identidad impide la asimilación forzada de las minorías y la pérdida de culturas, religiones e idiomas que constituyen la base de la riqueza del mundo y que por consiguiente forman parte del patrimonio. Para que no se produzca la diversidad es necesario que no se produzca la asimilación. Es necesario que la diversidad y la pluralidad de identidades no solo se toleren, sino que se protejan y se respeten, ¿sí? Ahora, eso también está redactado de manera muy abstracta. Voy a tratar de explicarlo un poco, pero las minorías, es decir, la diversidad de pensamientos, ¿sí? De culturas, de religiones, es decir, que vamos a suponer que a nuestro país llegue una minoría musulmana en donde sus normas sociales están fusionadas junto con sus normas religiosas. No puedes separar una de la otra, ¿sí? Entonces, estoy hablando de una minoría religiosa y hablando de nuestro país, obviamente no podemos hablar de la sociedad musulmana porque no es una realidad actual, pero sí es una realidad actual las minorías religiosas, como testigos de Jehová, mormones, personas, familias, estoy hablando de miles de familias para quienes el derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y valores es indivisible y no está sujeto a extraños, ¿sí? Y dentro de esos extraños, desde la perspectiva de esa minoría, se incluye maestros, se incluye políticas públicas, educativas también, ¿sí? Bueno, continuamos. Democracia y derecho de las minorías. El mismo documento que mencioné sobre el alto comisionado de la ONU con relación a las minorías en la página 21, ese artículo que en la ONU declaró en 1992, en la resolución que ahí menciono, dice que los estados han de crear condiciones favorables para que las minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, su idioma, su religión, sus tradiciones y costumbres. Es decir, estamos hablando de derechos humanos de las minorías. Entonces, este artículo también es muy amplio, características, cultura, idioma, religión, es decir, condiciones favorables, ¿sí? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dispone en el artículo 27 de la Declaración de la ONU sobre las minorías que en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Entonces, minorías, incluir a las minorías, es decir, no vas a tratar igual a los que no son iguales, ¿sí? O sea, no, la educación es, el artículo 3 se establece para toda la educación, en todos sus tipos, ya sea privada, pública, y en todos sus grados. Y debe de ser laica, ¿sí? Pero también debe de respetar de acuerdo a este pacto internacional, ¿sí? Porque sabemos que la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel. Entonces, la Constitución establece que la educación debe ser laica, es decir, sin ninguna... aquí hay una palabra, pero no recuerdo cuál es el verbo, es decir, no debe, no es inmiscuir, es otro término el que establece el artículo 3, es decir, no se va a mezclar, ¿sí? Es decir, el Estado no va a impartir religión, pero tampoco va a intervenir en los principios religiosos de las familias, ¿sí? Ok. Con base en los argumentos citados, resulta claro que la aprobación del PIN parental significa un escudo para proteger los derechos de las minorías, ya que sería ocioso intentar explicar que la ideología de género como parte de la educación de las niñas, y niños y adolescentes implica pulverizar algunos de los elementos considerados como más sagrados de las religiones minoritarias en el Estado. Es decir, estamos hablando de una ley estatal, y que su aprobación en ninguna manera implica soslayar los derechos de los niños que pertenezcan a dichas minorías, y que como todos los niños están también expuestos al abuso de sus familiares. Es decir, es deber del Estado proteger el derecho de los menores de edad
a vivir en un ambiente familiar libre de violencia, pero también lo de respetar el derecho de las familias pertenecientes a minorías religiosas a vivir, practicar y enseñar a sus miembros sus valores y costumbres más arraigados y que también contribuyen a la diversidad y riqueza social. El punto en el que yo quiero hacer énfasis es en una educación inclusiva, ¿sí? No podemos hablar de una educación inclusiva si estamos educando en bloque a todos los niños. ¿Y qué pasa con aquellos padres de familia que consideran altamente importante la educación sexual? Se habló por ahí de un 20%. ¿Vamos a dejar fuera a esos padres de familia? No les vamos a dar el derecho de decir, ¿sabes qué? No, no, no quiero que apliques esta ideología, ¿sí? Que el artículo 3º establece claramente, aunque muestren, como ahorita una compañera mostró, los libros de texto, para mí como abogada lo que importa es lo que dice el artículo 3º, y el artículo 3º es muy claro. La educación debe de ser con perspectiva de género, ¿sí? Educar sobre la ideología de género es un deber del maestro, no está sujeto a su voluntad, ¿sí? Entonces, esto ya es ley, ¿sí? Y de educar para que los niños, niñas y adolescentes tengan libertad para escoger su orientación sexual. O sea, eso es un deber del docente, independientemente de lo que venga en el libro, ¿sí? Si gusta concluir, ha terminado su tiempo. Ah, sí, pues con esto doy por concluida mi intervención. Gracias. Gracias, Ana Luisa Verdugo, por su participación. Me queda... Diputada. Sí, perdón. Presidenta, si me permite una pregunta para Ana. Claro que sí, adelante, diputada. Gracias. Ana, de acuerdo a tu explicación, ¿me podrías aclarar quiénes son las minorías de las que hablas? Y una más, ¿cómo es que se supone que el Estado le va a quitar la patria potestad a los padres de familia si se aprueba el PIN parental? ¿Quién me está preguntando? Perdón. La diputada Deyanira Saeta hizo una pregunta. Ah, diputada, Gracias. usted sabe que en el estado hay minorías religiosas. Le estoy preguntando. No, yo la escucho, mi pregunta es hacia usted. ¿Me yo lo podría sé. aclarar quiénes son las minorías de las que hablas? Y una más, ¿cómo se supone que el Estado le va a quitar la patria potestad a los padres de familia si se aprueba el PIN parental? No, yo en ningún momento dije que el Estado fuera a quitar la patria potestad de los padres. Ojalá no suceda. Ojalá no lleguemos a ese extremo. En ningún momento lo dije. Lo que es simplemente lo que está en las diapositivas. Pero no, diputada, en ningún momento dije tal cosa. Y pues las minorías religiosas, me sorprende su pregunta. ¿Cuáles son las minorías religiosas en el Estado? Pues se las voy a mencionar, ¿sí? Y lo mencioné en la presentación. Son mormones, son testigos de Jehová, son grupos evangélicos y tal vez otros más, pero esas son las minorías religiosas. Menonitas también. Ana, hacerse cargo de los hijos o hijas no quiere decir que sean dueños de ellos. Claro que le puede incluir los valores y religión que los padres y madres decidan, pero no a quitarles el derecho que tienen por recibir educación sexual integral. Por favor, no confundan a las personas, son estas interpretaciones. Solo le pregunto porque me parece que confunde las cosas. No son ellos quienes están a favor del PIN parental. Y usted habló de igual manera de la patria potestad y custodia. Por eso es que fue mi pregunta. Ah, sí, claro, como parte de los derechos y deberes de la Declaración de los Derechos Humanos en el documento que mencioné. Claro que se habla de la patria potestad y de la custodia.
por supuesto. Y la custodia, como figura jurídica, implica el cuidado físico, emocional y mental de los hijos, ¿sí? Entonces, personalmente para mí está muy claro, porque lo he escuchado de padres de familia, o sea, yo no quiero ese tipo de intromisión en la educación de mis hijos. Yo quiero tener ese privilegio de formarlos, ¿sí? No sé si con eso quede más claro. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Las minorías religiosas no están en contra del PIN. Es justamente la religión católica que no tiene nada que de minoría. Sí, diputada. Yo soy asesora legal de asociaciones religiosas evangélicas y tengo perfectamente claro que sí apoyan el PIN parental. Por supuesto, mi intervención fue para apoyar el PIN parental. Gracias, Ana Luisa, y gracias, diputada Yanira, por tus preguntas. Gracias, diputada presidenta. Muy bien, quedaría pendiente entonces, bueno, le daría la palabra más bien a el turno de Alma Paloma Ceniceros. ¿Se encuentra con nosotros? Alma Paloma. No. Me voy a regresar rápidamente a los que mencioné al principio de la sesión, por si acaso se incorporaron. María Elena Limas Gómez. Anedith Flores Delgado. Se encuentra con nosotros, Anedith. Claudia Isabel Ramírez. Y bueno, Alma Paloma Ceniceros, que parece que no se conectó. Muy bien, pues esas son las exposiciones que teníamos programadas para el día de hoy. Nos quedan 2 sesiones más de esta mesa técnica, que es el próximo lunes y el miércoles. Agradezco a mis compañeras diputadas que han estado fieles a estas mesas técnicas y nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. Gracias también a la Secretaría Técnica, a Jorge Carlos y a Marisela por su trabajo. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego.